Vamos a dibujar el cono en planta y alzado de manera que esté apoyado en una generatriz y calcular sus sombras. Entonces directamente lo que hacemos es coger, por ejemplo, la posición del cono con su abertura, ¿no? Entonces, para no andar midiendo, cogemos un cono cualquiera. Entonces vamos a coger este mismo. Y ahora lo que tendremos que hacer es, respecto a la bisectriz, una perpendicular. Entonces, vamos a darle esto. Cogemos, y decía que hacíamos la bisectriz. Entonces, tomamos ese punto de intersección, este otro, y tenemos ya la línea central del eje de revolución del cono, que viene por aquí. Bueno, y una vez que tenemos esto, hacíamos la ortogonal a esa línea y teníamos ya entonces el alzado de la figura aquí. Bueno, ahora bajamos esos puntos. Vamos a doblar por aquí para que no interfiera. Entonces, traemos por aquí el vértice sobre esta vertical y sobre esta vertical se inscribirá la elipse. Hacemos aquí una ortogonal. Vamos a considerar, por ejemplo, aquí el eje, aquí. Pues marcamos ahí la paralela a la línea de tierra, una horizontal. Bueno, y por último, cogemos esta medida y marcamos aquí el cuadrilátero que corresponde al radio de la figura, ¿no? O sea que dentro de este cuadrilátero tenemos ya que inscribir la elipse. Entonces hacemos una paralela que pasa por este punto y por este, y aquí otra paralela. Bueno, por último dibujamos la elipse. Vemos si una plantilla de elipses nos puede facilitar el dibujo de esa elipse, que se parece un poco a esta, pero bueno, es un poco más excéntrica que esta. Bueno, entonces sale tangente de aquí, entra tangente por aquí a esta línea, viene por aquí tangente. Podríamos calcularla por puntos, pero por rapidez ya lo hacemos así. Y una vez que tenemos la elipse, dibujamos aquí las dos tangentes, una tangente y la otra tangente. Bueno, pues ya tenemos el cono, nos lo imaginamos según las dos vistas. Aquí una vista y la otra ahí, más o menos parecido a este, ¿no? Bueno, por último vamos a calcular las sombras. Pues simplemente, si marcamos la dirección de la luz, vamos a ponerla por aquí y vamos a coger, por ejemplo, este punto y hacer que este punto caiga según esta dirección. Bueno, eso quiere decir que el rayo sigue esta dirección, visto desde arriba en planta y visto frontalmente. Por tanto, ya sabemos que la sombra del punto A, bajando una vertical, vamos a hacerlo así rápido, bajando una vertical, es este punto. A ver. Bueno, este punto tendrá la sombra en el mismo sitio. Hacemos la sombra de este punto, seguirá la misma dirección. Estamos con luz solar, o sea que este punto cae aquí.
Y aquí hacemos también una paralela, estamos cogiendo la esquina del rectángulo, entonces hacemos también una paralela y tenemos ahí un romboide. Eso quiere decir que este cuadrilátero tiene aquí esta línea aquí de sombra y sale de este punto y sale de este punto, con lo cual la sombra de este rectángulo es este romboide. El punto medio será invariable también sobre este, por lo tanto la sombra de esa elipse, haciendo aquí una vertical, esto sale de aquí también, cruzará el punto medio, medio a medio, y ahora hacemos la elipse que pasa por estos puntos. La elipse será tangente, su sombra, a esta dirección, y lo mismo aquí, a la misma dirección. Entonces será una elipse tangente ahí también a esa curva, viene por aquí y tendrá simetría. Estos son los diámetros conjugados y esta será la sombra de la elipse. Es de la circunferencia realmente. Bueno, pues tenemos que esta es la sombra y como la circunferencia es tangente a la superficie cónica según esa vista, aquí también lo será. Hacemos la tangente desde la elipse por detrás y lo mismo por aquí. La tangente a la elipse y ya tenemos ahí la sombra de la figura sobre el suelo, ¿no? Bueno, y esto llega hasta aquí, o sea que la sombra viene desde aquí hasta aquí. Aquí no hay más que sombrear esto. Ahora nos faltaría por sombrear realmente el cono, ¿no? Y si nos fijamos aquí, esto al hacer la tangente, tenemos ahí un punto de tangencia que podemos calcular así, lo ponemos aparte para no llenar de líneas. Hacemos dos secantes, hacemos aquí las diagonales de estos 4 puntos de intersección, el cuadrilátero, hacemos estas 2 líneas por estos 4 puntos, ¿no? Y aquí tenemos un punto de intersección. Bueno, lo unimos con este y aquí detecta ya el punto de tangencia desde el vértice del cono, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, si nos fijamos, ese punto de tangencia es la separación entre la zona de luz que se proyecta aquí y la zona de sombra por detrás. Eso quiere decir que si cogemos ese punto, el punto de tangencia donde quede, y seguimos la dirección, corta aquí. Bueno, pues esa será la separación de luz y sombra. O sea que esto es lo que queda en sombra, nada más. Bueno, también aquí en el punto de tangencia pues haríamos lo mismo. O sea, en el punto de tangencia hacemos la dirección esta y vemos que aquí corta en este punto, por tanto la sombra viene desde ese punto hasta el vértice. Bueno, y aquí no hay más que subir este punto mediante una vertical, el punto ese de separación de luz y sombra, una vertical. Ahí tenemos ya la zona de sombra en el alzado. También si subimos la otra, que venía por aquí, hasta aquí, y cae ahí casi coincidente con el contorno, pues habría que subirla también por detrás, ¿no? Puede ser coincidente con ella o no. Bueno, pues ya tenemos la sombra propia y arrojada de la figura, con lo cual ya podemos marcarla, o sea que la sombra que arroja sobre el suelo es todo esto. La sombra propia es este pequeño fragmento. Y aquí también este pequeño fragmento. Eso no quita que luego pues esto tuviera algo de tonalidad más oscura aquí, que hacia la zona esta que da más luz, ¿no? Siguiendo las generatrices. Bueno, por último vemos que el rayo viene por aquí y como vemos aquí, esto queda de espaldas a la luz, por tanto esta cara queda toda en sombra. Por otro lado no podría quedar de otra forma, porque si esto fuera de luz, entonces tendría que estar hacia aquí adentro, ¿no? Ya que sería la sombra solo de la superficie cónica. En el momento en que se proyecta de este lado, pues todo esto queda en sombra. O sea que no sería coherente esto en sombra y esto en luz.
cual esta es la sombra sobre el plano horizontal. Entonces ya tenemos ahí la sombra que proyecta sobre el suelo, que todo esto por debajo tendría su sombra. Y aquí, pues como ya dijimos, al subir este punto nos generaba ahí, la sombra viene por aquí, por el suelo, de aquí a aquí, y todo esto queda en sombra. Con lo cual ya tendríamos la figura completa, acabamos de calcular. Recordamos que ahí donde la curva es tangente, seguimos la dirección de los rayos, y ahí nos dice ya realmente, nos dice el punto de contacto entre la luz y la sombra, o sea, la línea separatriz pasa por ese punto. Vale. Bueno, terminamos. Y todo esto por detrás en sombra. Bueno, pues esa sería la sombra que proyecta sobre el plano horizontal, y esta sería la sombra propia del objeto. Eso no quita que, como decíamos aquí, pues aquí habría un degradado, y aquí también, y lo mismo aquí. Y aquí pues habría más zonas de oscuridad que otras, pero bueno, ya no vamos a entrar en eso, ya que aquí hacemos los cálculos de forma geométrica, sin entrar ya en cuestiones físicas de el degradado de la luz, cómo se dispersa, cómo se difunde la luz, etc. Bueno, dispersión es un fenómeno distinto, pero dispersión me refiero en el sentido de cómo la luz se va repartiendo en distintas tonalidades, provocando sombras de distinta intensidad. Si aquí hay un reflejo, pues esto sería más claro que esto, ese tipo de cosas. Luego esta generatriz, esta zona después de esta línea de separación, aquí habría más oscuridad, siguiendo las generatrices, ¿no? También debajo inmediatamente del cono pues habrá más oscuridad. Y remarcaríamos ya para concluir ahí al final lo que sería parte del objeto sombreado, la sombra que proyecta aquí, la sombra de esa superficie elíptica que se proyecta según esta otra elipse. Bueno, pues ese sería ya el cálculo. Nos imaginamos la figura ahí apoyada y su sombra con luz de rayos paralelos, luz solar, que era lo que nos pedía